Muy bien, gente, y como les dije, entonces hablemos de lo que son el tema de precios. Esta es la otra y también tiene un closet por aquí aparte. ¿Cuál considera que es la mejor ciudad para vivir? Este es de 50 pulgadas, es octava generación. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Señores, el día de hoy vamos a tener un video, bueno, informativo de un poquito, aparte de un house tour, que bueno, lo voy a mostrar más o menos un poquito cómo es el lugar donde estoy viviendo actualmente, el apartamento, cuánto me costó. Quiero darles pues eso, información de cuánto se necesita para mudarse aquí en Barranquilla y mostrarles temas de precios que estoy, bueno, recién comprando cosas y todo, y bueno, darle toda la información necesaria para las personas que estén interesados en venir a mudarse para acá, para Colombia, y más puntualmente aún a la ciudad de Barranquilla. Les queda mucho mejor. Y ya como hoy llegó esto, pues bueno, me animé a hacerles el video. Por ahí tengo todo reciente y además también voy a acomodar un poquito y así aprovecho para mostrarles facturas, precios reales de las cosas que compré, todo para que tengan, bueno, más o menos cierta idea de lo que se necesita al momento de mudarse. Obviamente en mi caso es diferente quizás para la mayoría porque yo, a ver, algunos lo sabrán, pero yo anteriormente estaba viviendo en Medellín, en casa de mi prima. Antes también vivía por lo menos con mi familia. Y ahora, bueno, me tocó comprar absolutamente todo, comenzar desde cero prácticamente. Bueno, prácticamente no. Bueno, sí, prácticamente. Y bueno, antes de seguir con el video, quiero decirles que obviamente estoy súper contento por tener esta oportunidad de mudarme yo solo. Pero quiero darles información al principio, ya me pongo sentimental al final del video para que, bueno, las personas que están puntualmente por la información se lleven algo de utilidad. Y ya los que quieran, pues, conecten de pronto conmigo. Si me ven por primera vez, escuchen pues lo que tengo que decir al final. De igual forma, también los invito a que comenten por aquí las dudas que tengan, que quizás se me escape algo y se los respondo también en los comentarios. Y las personas que sepan la respuesta y puedan responderle a otras personas, súper cool también, porque así lo que hacemos es enriquecer aún más el contenido que, bueno, estamos generando por acá. No estaba seguro de empezar a hacer este video hoy, pero como llegaron las cosas, me animé con esto. Así que bueno, me pareció chévere como que hacerles el video mientras voy armando un poquito la sala. Primero quiero comentarles que es importante que tengan en cuenta una cosa. Aquí en Colombia, esto es algo que he dicho en anteriores videos, pero de igual forma es bueno que lo sepan. Aquí en Colombia hay algo que se llaman estratos. La ciudad está estratificada. Esto quiere decir según el nivel socioeconómico de las personas, según cuánto gana la gente. Algunas ciudades pues tienen estos rangos desde 1 hasta 6, en algunos casos hasta 5, siendo 1 barrios populares o 0 incluso, hasta ya los barrios más altos, que eso lo que hace es que varía el tema de cuánto se pagan en los servicios principalmente, y obviamente también el precio de los arriendos al momento de buscar algo. Por ejemplo, este apartamento es exactamente de 2 habitaciones, 2 baños. Y bueno, en un lugar así, tal cual, donde yo estoy, esto es estrato 3, exactamente. Es un lugar bonito, son unos edificios bastante chéveres, nuevos realmente de aquí de la ciudad. Y el precio de los arriendos aquí está entre 1 millón a 1.300.000 más o menos. Fue el rango que yo, bueno, pude cotizar, de los que pregunté. Obviamente esto varía si son de más habitaciones, todo eso. Y lo otro que les estaba diciendo con lo que varía es... Uy, esto está muy cerca ya. Ok, y lo otro con lo que varía es con el tema de los estratos. Ejemplo, es posible que un apartamento así, tal cual como este, de 2 habitaciones, ahorita se lo voy a mostrar un poquito para que vean, de 2 habitaciones puede estar más caro, pero en otros lugares que sea un estrato pues, más bajo, pueden encontrarlo así, incluso de igual, más bonito, de pronto más espacioso, por un precio más económico. Aproximadamente podemos decir que unos 600.000 pesos es un número más o menos con el que uno puede tener una referencia.
Yo hace un tiempo estaba viviendo en esto que llaman aparta estudio, que son lugares de un solo ambiente. De hecho, yo hice el video, sí, yo les hice el video de donde yo estaba viviendo anteriormente, y el precio que salía eso, nosotros pagamos allí 600,000 pesos e incluía los servicios, que eso es algo también que hay que agregarle. Yo en este momento el tema de los servicios no lo manejo muy bien porque todavía no tengo el mes aquí, pero más o menos en teoría uno pudiese estar sacando un promedio de incluyendo lo que viene siendo agua, luz, energía eléctrica, internet, pues los gastos normales de 300 a 350,000 pesos, espero yo, puede ser que no. Pero bueno, espero que más o menos eso sea el promedio porque bueno, soy una persona que vive sola. Esto obviamente aumenta según el consumo que las personas tengan, pero me parece que más o menos podemos estarlo promediando allí. Esta información que yo les voy a dar es basada en una sola persona. Ya si ustedes son dos o tienen una familia, lo que tienen que hacer, bueno, es multiplicar en temas de comida, en temas de todo eso, que ahorita más adelante les voy a también decir. Les comento que esto vino como que creo que roto, porque la caja en la parte de aquí abajo parece como si se le hubiese enterrado algo. Entonces creo que eso no está bien. Ok, veamos. Se rompió con la mudanza, pero es un detallito, no le voy a prestar tanta atención a eso. Oh, y miren gente cómo quedó esto. Epa, que si están viendo esto por aquí y no se han suscrito, vayan a suscribirse. ¿Qué están esperando? Y bueno, recomendarles por aquí los videos anteriores, que por ahí de verdad que estos están bastante buenos, en especial que hay allí, bueno, una vivencia muy interesante con respecto a la situación que está ocurriendo en la frontera. Y nada, épale, la gente que ve aquí los videos de Gabriel también, un saludo para él. Si estás viendo esto también, Gabo, un saludo para ti, papá. Súper orgulloso porque llegó al 1,000,000 de suscriptores. Si no lo conocen, les recomiendo que vayan a su canal, vean sus videos porque sube un contenido muy bueno. Y también el de su esposa, vayan a verlo, ambos hacen un contenido genial. Saludos a los dos. Y bueno, esto por acá fue lo otro que llegó, pero Daniel, ese desorden, ¿qué es esto? Ya, vamos a hablar acerca de esto porque aquí están las facturas. Esto es lo que les dije, que les quiero dar el tema de el costo de las cosas. Y también, bueno, mostrarles ya un poquito, pues para que tengan una idea de cómo luce. Disculpen el desorden, pero bueno, así es la realidad de esto. Siempre les he mostrado las cosas tal cual como son. No me gusta arreglar todo, que quede todo perfecto, así tal cual es. Y bien, como les había dicho entonces anteriormente, este apartamento tiene dos cuartos. Una de las cosas que más me gusta de aquí es la iluminación. Tiene una iluminación espectacular todo esto. En algún punto, si ven mis historias de Instagram que subo cosas así de noche y tal, pues se darán cuenta. Bueno, aquí tenemos una habitación que también tiene su closet. No son muy grandes, pero para lo que necesito realmente está súper bien. Esta es la otra y también tiene un closet por aquí aparte. La verdad que está bastante chévere, o sea, es lo necesario, para serles sincero. Está muy bien en cuanto a espacio, por lo menos para mí. El orden, bueno, un poquito de orden también está bien, para que no se desconcentren. Ok, bueno, entonces les comento. Por aquí tengo dos grupos de factura. Las numeré como que de las cosas de pronto más grandes en lo que considero que se gastó más dinero. Y la otra son cosas también que de igual forma también son necesarias, pero bueno, son como cosas que de a poquito pues se han ido gastando, que son necesarias. Todo esto considero yo para la casa, de pronto no todas, pero ya más o menos para que tengan una idea. Antes de decirle todo el tema de los precios, me voy a ir aquí a la dinámica que realicé. ¿Cuál consideras que es la mejor ciudad para vivir? Es decir, con las 3B, buena, bonita y barata. Ok, esta es una muy buena pregunta. Yo he conocido ya varias ciudades de Colombia, que los que ya tienen tiempo con el canal pues saben. Y me parece que realmente esto es algo muy personal. Es decir, aquí en Colombia los precios
son muy similares, puesto que en todos lados funciona todo lo que es el tema por estratos, como les había dicho. Básicamente es cuestión de las posibilidades de cada persona que estén en el presupuesto, buscar un lugar que se acomode a lo que están buscando, pero en todas las ciudades van a encontrar el tema de lo que son los estratos, barrios populares, ya barrios más caros, diferentes, todo, o sea, creo que es cuestión ya de saber buscar según el trabajo que estén considerando y ver qué ciudad se adapta mejor, también el clima, todo ese tipo de cosas hay que tenerlos en consideración, pero ya realmente me parece que es algo muy subjetivo la ciudad que ustedes escojan para vivir de Colombia. Bueno, por aquí también me preguntan que dónde estoy. Miren, esto que se ve aquí es para evitar que el aire se salga. No he comprado todavía la cosa esa que se pone ahí entre la puerta y bueno, disculpen ahí eso. Ok, ¿en qué parte estoy? Para los que no lo sepan, me encuentro en la ciudad de Barranquilla. Estoy en Barranquilla. Hoy hice un post que hablé acerca del tema de lo de las fronteras y el video que salió hoy, y algunas personas pensaron que me fui a Ecuador. Y no, que estoy aquí. Bien, entonces, todo con respecto a precios y procesos. Esto es muy bueno. El tema de cómo funciona arrendar algo, y esto ya sí en toda Colombia también, gente que tienen que tener documentos que en muchos lugares piden, usualmente es lo que es carta laboral y fiador. Esto de fiador es una persona que responda en caso tal de cualquier inconveniente con el tema de los pagos. Pues principalmente eso. Ya hay lugares que son a través de inmobiliarias, todo este tipo de cosas, que tienen unos procesos, digamos, un poquito más lentos, un poquito más burocráticos, de esos que te dificultan las cosas para arrendar, que eso es algo que realmente considero que en un futuro pues debería de mejorar o de cambiar, porque creo que las normativas o los requisitos que hay ahorita pareciera que estuviesen hechos como para desanimar a la gente de arrendar en lugar de ayudarlos. Yo entiendo que obviamente esto es algo para resguardar obviamente a las personas que tienen un bien y lo quieren arrendar con el tema legal, todo eso, pero es como un poquito complicado. Eso es algo de pronto negativo que sí tengo que decirles, que tienen que buscar familiares, algún conocido, y mi recomendación es hacerlo a través de un contrato directo, que fue como yo lo pude hacer, es decir, hablar directamente con los dueños de lo que vayan a arrendar, el apartamento, la casa, lo que sea, y llegar, bueno, ahí a un acuerdo. De igual forma se hará su contrato por el tiempo que ustedes deseen, o que la persona pues allí tenga su cláusula de permanencia. Pero mi recomendación es que busquen eso, carta laboral, gente, algo directo, porque si no, muy posiblemente les vayan a poner muchos peros al momento de arrendar. Ok, aquí hay otro que Canelaripol pregunta: ¿por qué dices vida de adulto? ¿Es porque vives solo y eres responsable? La cabeza de todo. Bueno, sí, principalmente es eso, porque pues vivo solo. Aquí hay otra pregunta que es que si me mudé con mi mamá, el director de cámaras y eso. Y bueno, la respuesta, gente, me mudé solo. Estoy aquí en este apartamento viviendo yo solo, pues más nadie. Parqueado el apartamento de una habitación pues porque les voy a dar un adelanto que en mis planes está traer a mi papá. No para vivir aquí, pues sí, por lo menos para que esté unos meses. Entonces, por ejemplo, que él pueda estar en un lugar, que él pueda llegar, o de pronto que mi mamá vaya a venir, o Cristian se vaya a quedar a dormir aquí, pues tener un lugar y estar cómodo, y yo también estar cómodos. O sea, es por eso principalmente que, bueno, busqué algo en lo que fuese algo un poquito más amplio, ¿ok? O si no, más adelante quizás puedo hacer como una oficina, no lo sé, vamos a ver qué es lo que pasa, pero principalmente es por eso. Y bueno, respondiendo a la pregunta, sí, estoy viviendo solito. No hay nadie aquí a mi lado. Ok, seguimos. Ok, miren esta pregunta que me están haciendo. Farid Bravo, que si me voy a abrir un OnlyFans. Esto me lo han preguntado un poquito más que anteriores veces, están como que muy insistentes. Si yo me abriese un OnlyFans, ¿ustedes pagarían por tener contenido? ¿Será que emprendemos en ese negocio? Déjenmelo por aquí en la parte de los comentarios. A ver, no sé, quiero saber su opinión. Ok, bueno, por aquí me preguntan que si es más barato, bueno, aquí o en Medellín, y esto ya lo respondí. Como les dije, el tema del
precios es muy dependiendo de lo que ustedes busquen. Pueden buscar, como ya les dije inicialmente, yo creo que una habitación lo podemos estar promediando en 350 mil pesos, algo normal. Estamos hablando de algo pues chévere, algo normalito, no lujo ni nada, sino pues un lugar agradable, con buena ubicación a nivel general. Ya en adelante, por ejemplo, pueden estar en 600, ya 500, algo más grande, habitaciones hablando, también aparte estudios, y ya pues de pronto lo que sería arriendo de apartamentos, si pudiesen estar pensando en lugares pues estrato 3, estrato 4, por ejemplo aquí en Barranquilla, a partir ya de los 700 mil pesos pueden encontrar. Obviamente los servicios siempre, gente, van a ser apartes, nada. Muy difícilmente un apartamento se lo van a arrendar con lo que son los servicios incluidos. Generalmente esto es para lo que son las habitaciones. Muy bien, gente, y como les dije, entonces hablemos de lo que son el tema de precios. El sofacama salió exactamente en 420 mil pesos y este juego de comedor salió en 800 mil pesos. La otra factura que tenemos aquí es de los aires acondicionados. Estos aires acondicionados son unos split inverter de 12.000 BTU de 220. Los dos me salieron por 2.500.000 pesos. Bien, la otra factura que tenemos por aquí es este combo que compré, que es de la cama doble. Ellos tenían una promoción que es el somier y el colchón en 660 mil pesos, vamos a redondearlo, y yo compré adicional también el individual. Entonces estamos hablando que el juego de camas, uno doble y uno individual con colchón, salió todo exactamente en 859 mil pesos. Esto es lo otro que tenemos por aquí, que es el televisor y el brazo, la base. Esto todo salió en 1.845.000 pesos. El televisor es marca Samsung, este es de 50 pulgadas, es octava generación. Y algo cool es que viene con este control, que bueno, es una de las cosas también que se busca más al momento de comprar este tipo de televisores, que sea, bueno, inteligente. Chévere hasta ahora. Y lo otro que tenemos por aquí exactamente es el precio de la nevera. La nevera la encontré en promoción, salió en 1.054.000 pesos. Esta nevera es de 250 litros. Aquí hay otra factura, que esta factura son básicamente puras cosas de la cocina, que sí desinfectantes, que sí escoba, pala, cloro, para decirles, a ver, algunos trapitos. Todo ese tipo de cosas que realmente pues son cosas que hacen falta. También algunas cosas que para colocar la ropa sucia. Es decir, implementos que el apartamento pues también necesita, quiera uno o no. Que si tazas, porque me tocó comprar todo, juego de cubiertos, o sea, absolutamente todo. Todas las cosas que realmente siempre uno da por sentado de que están ahí. Y yo creo que ahorita es que he podido como que valorar aún más pues lo que mis padres hicieron por mí, porque desde que yo nací tenía uso de razón, ya todo estaba ahí, el televisor, la nevera, todo, y por arte de magia. Pero en esta nueva etapa de vida de adulto, que ahora ya entienden por qué la digo, es que me he dado cuenta del valor que tienen pues todas estas cosas. Y bueno, en todo esto lo que se gastó fueron alrededor de 406.000 pesos. Esto lo compré, y no es publicidad, en un lugar que se llama El Gigante del Hogar, porque me recomendaron que ahí estaban pues las cosas, todas las cosas que uno necesita, más económicas. Obviamente algunos dirán, pero Daniel, gastaste mucho, hubieses ido al centro, porque es que aquí en tal parte es más barato, en los electrodomésticos lo hubiese conseguido por aquí. Sí, muy posiblemente tengan razón, pero yo me quise ir por la parte del tema de que comprarlos. Esto lo compré en La Olímpica, que es una cadena de supermercados de que yo creo que es la más fuerte de aquí, de toda la costa, por lo menos al menos en Barranquilla se ve muchísimo, quizás en el interior no se ven tanto, pero bueno, me quise ir por esto, por el tema de la garantía. Entonces ahí, bueno, se tiene un factor plus, que cualquier cosa con electrodoméstico o lo que sea, pues te lo pueden cambiar sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, por eso preferí hacerlo a través de eso. Siento que ya este video está quedando muy largo, no sé exactamente de cuánto, de pronto tendré que como que recortarlo para que, no sé,
no extenderme tanto, creo que lo que me falta por mostrarles es el baño. Se los voy a mostrar. Ok, bien, este es el baño. El otro también es prácticamente igual. Aquí tengo pues la toalla, todo, un espejito, yo por acá, todo chévere. Ah, bueno, y la cámara, que hay algunas personas que, bueno, me habían preguntado por allí que qué cámara es la que estaba utilizando. Esta cámara es una Canon M50, bastante recomendada la verdad para bloguear, súper buena. La estabilidad de pronto no es tan buena, pero ok, eso lo podemos hablar en otro video. Y bueno gente, yo espero que de verdad este video les haya gustado y además que haya sido de utilidad, porque creo que es importante tener en cuenta pues todas estas cosas al momento de mudarse, que es una de las cosas que también me preguntan mucho. ¿Qué lugares recomiendo? Todo ese tipo de cosas. Yo creo que hay que tener una idea pues más o menos clara ya de cómo es aquí, que hay estratos que hay que buscar según sea más o menos pues lo que uno esté dispuesto a pagar en el momento, lo que esté dentro de las posibilidades de cada quien o de cada familia, y luego entonces ya allí tomar la mejor decisión. Yo en este momento me estoy súper contento y súper agradecido por poder estar aquí. Los que ya tienen bastante tiempo en el canal saben que todo esto ha sido un proceso gradual. Nada es de la noche a la mañana como pues sería cool que las cosas ocurrieran. Todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo, pero todo es posible. Y nada, la información que de pronto, como les dije, se me haya olvidado o no haya colocado yo aquí en el video, déjenmelo por aquí en la parte de los comentarios y se los voy a estar respondiendo. Cualquier cosa que se me haya pasado, no lo sé, creo que dije pues todo lo más puntual con referente al lugar, a todo. No digo exactamente la dirección porque creo que no es necesario y también, bueno, hay que también tener cierta privacidad, pero ya algunos sí sabrán más o menos dónde es que estoy viviendo por ahora. Y bueno gente, gracias mil en serio por haber visto el video hasta este punto. Si llegaron hasta esta parte del video, les voy a estar dejando por aquí lo que son mis redes sociales para que me puedan seguir, para que estén allí enterándose de las cosas que ocurren en tiempo real. Se vienen cosas muy buenas para el canal. Este tiempo que voy a estar aquí en Barranquilla o en el Atlántico, quiero conocer más sobre el Atlántico. Recuerdo que la primera vez que estuve aquí, que viví alrededor de 2 años, no salí tanto a pueblear, a conocer los alrededores, y creo que esta es una muy buena oportunidad para hacerlos. Déjenme también en la parte de los comentarios, por favor, qué lugares consideran que debería estar visitando, que son cosas, lugarcitos, rincones escondidos, todo por allí. Recomendaciones, siempre los estoy leyendo a todos. Si no se han suscrito, vayan a suscribirse porque bueno, es bien importante allí ese granito de arena que ustedes me puedan aportar para seguir creciendo y seguir generando contenido que sea de utilidad para ustedes. Y bueno gente, nada, yo les voy a estar dejando ya estos 2 videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Estoy hablando súper rápido, ¿verdad? Bueno, no sé por qué. Adiós.